El mercado descuenta que al gobierno no le va a ir bien en la elección y que las bandas cambiarias están, digamos, finalizadas, ¿no? Que más allá, no sé si será la semana que viene, porque vos también tenés la semana que viene vencimientos de futuros y vencimientos de bonos dólar link. La realidad es que si estiraste hasta acá, valdría la pena un esfuerzo más y llegar a hacer cualquier modificación recién en noviembre. Pero lo cierto es que el mercado da eso como hecho, ¿no? O sea, como que las bandas, como se conoce hoy, van a modificar. Podrán subir el techo, eliminarlo, lo que sea, pero que seguramente eso se va a modificar. Veremos si sucede así. Creo que hay un poco de descredibilidad del mercado sobre las bandas y que probablemente tenga que haber alguna modificación. Ahora, el resultado electoral seguramente te va a dar la forma en que se haga eso, ¿no? Si eso se hace en un contexto más ordenado, ¿sí? O si no, si se hace directamente en un contexto donde la presión te obliga, digamos, a mover el tipo de cambio a valores a los cuales vos no querés ir. Yo creo que la dolarización ha sido grande, ¿sí? La verdad es que, a diferencia de otros procesos electorales, creo que hoy la gran mayoría del mercado se encuentra dolarizados o con instrumentos, digamos, ya sea con dólares directamente o con instrumentos dolarizados, y eso podría, digamos, hacer que el impacto luego de las elecciones sea un poco menor también. La pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de la semana que viene o a partir de noviembre? Si realmente se va a cambiar el techo de la banda o si se va a sostener Claro. esto. Claro, Lo que pasa es que para hacer eso, para que esto se pueda sostener, tiene que cambiar la expectativa, ¿no? O sea, tiene que cambiar la expectativa para que, digamos, el comprador deje de comprar y aparezca la oferta genuina. Está claro que vos no podés sostener este esquema cambiario con el Banco Central o el Tesoro americano. Está bien. Yo creo que se tiene que dar muy vuelta fuerte, darse vuelta muy fuerte las expectativas, porque esto que estamos diciendo que no hay dólares en el mercado cambiario, no hay oferta en el mercado cambiario, más allá de que obviamente siempre cuando hay esta expectativa de devaluación, cuando están los futuros por delante disparados, obviamente el exportador se retrae. Pero lo normal de liquidación de agrodólares para un octubre son 2.000 millones de dólares, que es muy bajo. Pero son 2.000 millones de dólares, no 500. Entonces, ¿se acuerdan que yo decía la cuenta del almacenero de Pablo Goldín de Macroview? Ahora hace falta, si vos querés sostener este mercado cambiario en este nivel de dólar, que además este nivel de dólar y de tasa, es decir, cosa que no podés sostener por mucho tiempo más. Era una cuestión de emergencia, tenés que comprimir. No es que tienen que dejar de comprar, sino que tienen que vender. Tiene que aparecer una oferta muy grande de dólares por la cuenta capital. Porque la cuenta comercial, que saquemos de lado el tema de servicios, pero la cuenta comercial cambiaria y te da negativa. No va a haber oferta de dólares comerciales hasta diciembre, ¿no? Entonces, el gobierno, he visto algunos que están escribiendo con información de Caputo y compañía, lo que plantean es que todo el mundo a partir de la semana que viene empieza a desdolarizarse, es decir, a vender los dólares que compró durante estos meses, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a desdolarizar si hoy en día hasta puedes usar los dólares? ¿No? Que en un momento fue parte del programa económico, ¿no? Que vos puedas usar tus dólares. ¿Es necesario desdolarizarte? No, podés pagar en dólares hoy en día también. Entonces, me parece que esto de siempre, no, quédate tranquilo que ahora viene tal o cual cosa, es un poco parte de los problemas del gobierno. Yo creo que lo que vos estás enfrentando acá, más allá del precio en sí, del tipo de cambio, es un equipo económico que perdió todo tipo de credibilidad, ¿no? Y creo que los bonos es uno de los activos que más te lo están reflejando eso. Esta misma semana vos tuviste el swap, medio raro, ¿no? Ese swap que no impacta en las reservas y demás, porque en realidad no te llegó el swap. O sea, en realidad lo que vos firmaste es un acuerdo con el Tesoro americano para poder
digamos, activar un swap, ¿sí? Que sería por parte de hasta 20.000 millones de dólares. Si vos hubieses recibido el swap ya, tendrías 20.000 millones de dólares más en las reservas hoy en día. Entonces, por un lado eso, pero más allá de eso, está dicho, y por propias fuentes de Estados Unidos, que ese swap estaría dispuesto para que vos puedas utilizar para el pago de amortización e intereses de la deuda en enero y en julio julio del año que viene. Después, el propio Kirno anunció, ¿sí?, la posibilidad de tratativas sobre un programa de recompra de bonos. Y los bonos te siguen cayendo. O sea, son noticias que indudablemente son positivas, ¿sí?, para el mercado, son positivas para los bonos, y el mercado igual te sigue vendiendo bonos. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, me parece que todo este 2025 ha terminado dañando profundamente la credibilidad no solamente del programa económico, sino también del equipo económico, y que probablemente parte de los cambios a partir de la semana que viene tengan que venir también por ese lado. La banda, ahí está, fíjate, a valores de hoy, la banda acá en el inicio, ¿no? A mediados de abril, y era una banda de 1.650, ¿no? Un dólar mucho más alto, y el piso que era de 1.000 y está más cerca de los 1.200 a valores de hoy. Lo que pasa es que, claro, vos fuiste atrasando el techo de la banda con inflación por el doble del ajuste del techo de la banda, que va solo al 1%. Entonces, en vez de ir hacia arriba, que se abrían las bandas, ¿te acordás? En realidad está yendo hacia abajo la banda, te está comprimiendo. Obviamente, si te aparece un boom de ingreso de dólares por la cuenta capital, los dólares del colchón, todas las cosas que decía Caputo, y bueno, no hay problema. Pero si no, no estás dejando el ajuste de precios de la economía. Y si no estás dejando el ajuste de precios de la economía, ajusta por cantidades, tenés una escasez de dólares, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno tiene que ir a una cosa un poquito más... y no nos tenemos que olvidar que tanto el Tesoro como el FMI hoy le está pidiendo que además empiecen a comprar reservas, ¿no? O sea, al contexto que estamos hablando le tenemos que agregar la demanda que tiene que venir por parte, ya sea del Tesoro argentino, si lo hace con superávit, o del Banco Central. Entonces, es muy difícil que en este contexto vos puedas mantener el techo de la banda en los valores actuales. Sí. Es más, te diría, si el gobierno en algún momento hubiese, cuando estaba todavía antes del plan ingreso de dólares, del colchón y demás, sacaba la banda, porque tenías por delante un ingreso extraordinario de dólares de la cosecha gruesa. Entonces era el momento ideal para sacar la banda, para decir, miren, si el dólar en ese momento, fíjense la demanda que hubo, que bajó hasta mediados de junio, y después obviamente todos se dijeran, che, pero los dólares, esta oferta es transitoria, en algún momento va a empezar a subir. Pero subió lentamente, pues todos ven por delante. Che, hay expectativa de que pueda haber alguna suba del tipo de cambio, pero nadie se desesperó porque el dólar subiera 30%. Yo creo que debe haber sido la depreciación real menos traumática en el sentido del impacto sobre la economía real, o de estar viendo, el dólar estaba en 1.070 el mayorista y ahora está casi en 1.500. Bueno, pero ahí tenemos que discutir un poco también, Maxi, es si vos no hubieses tenido la desaceleración económica que tuviste, si el traslado a precios hubiese sido tan bajo como fue. Creo que eso también lo tenemos que poner en la mesa de discusión. Si hubiese mantenido el nivel de actividad, está bien, un poco más de presión. 40% subió el dólar mayorista, 40% del 1.070, que era el viernes previo, 1.070 era el dólar mayorista el viernes previo al acuerdo con el FMI, el 14 de abril, hoy está en 1.490, 40% de suba. 40% de suba. Obviamente la inflación dijimos que desde entonces fue 16%, es una suba en términos reales importante, ¿no? De más del 25%. Ahora... Pero tenés 6 meses, pero pará, poneme dentro de la ecuación
los 6 meses de caída de la actividad. El segundo trimestre ya te dio una caída del PBI y tenemos que poner estos meses que también seguramente te va a dar otra caída del PBI. Está bien, por eso digo, lo que planteo es contrafáctico, porque si ya estamos en tren de imaginar, podemos imaginar cualquier cosa. También podemos imaginar que si vos ibas a una flotación y el Banco Central compraba dólar, emitía peso, no esterilizaba una parte, como dice el FMI, que no tenés que esterilizar nada, sino que tenés que monetizar con peso la economía, y bueno, por ahí tenías un poquito más de inflación, pero mejorabas el tipo de cambio real, te quedabas con reserva, y por ahí, como veían que el Banco Central estaba comprando 200, 300 millones de dólares por día, por ahí efectivamente ingresaban capitales y el dólar no tenía por qué subir demasiado, digamos, sino que se estabilizaba en este nivel con un ingreso de capitales más importante, básicamente los dólares saliendo del colchón. Cosa que ocurrió, por ejemplo, en el 2004. Sí, en el 2004... En el 2024 también. Sí. Lo que pasa es que en el 2024 lo que ocurrió es que el Banco Central... No, bueno, pero en el 2024 seguías con cepo. No, pero yo digo el 2004 porque no tenía cepo. En el 2024 seguías con cepo para personas físicas, para todo. Está bien, alguien me va a decir, che, pero campeón, pero en el 2004 tenías un dólar a valores de hoy de 2.500 pesos. Era un dólar altísimo, entonces los argentinos cuando vieron que había llegado a 3.000 a valores de hoy, después bajó a 2.500 y dijeron, che, vendo porque me puedo comprar con estos dólares, me compro los inmuebles, los autos, invierto en la construcción, todo me sale baratísimo, saco los dólares del colchón y los vuelco. Y vos me decís, no, bueno, hoy con este dólar y no sale todo baratísimo, entonces es distinto, está bien, te lo acepto. Pero lo que quiero decir es, en tren de imaginar cuál podría haber sido la trayectoria, podría haber sido una trayectoria distinta, más virtuosa para la economía real de lo que efectivamente fue. Mirando hacia adelante, ¿alguien está pensando que el dólar tiene que saltar 40%? Yo creo que no. Y bueno, y entonces... Yo creo que si el dólar, digamos, en un nuevo esquema se acomoda, vos lo liberás o subís las bandas, y muy probablemente se debería acomodar entre los 1.500 y 1.600, 1.650 pesos como mucho. Creo que la economía debería andar bien, pero vuelvo a lo mismo, junto con ese valor del tipo de cambio, tiene que venir, digamos, cambios en el programa económico y muy probablemente cambios en el equipo económico. O sea, yo no sé si este equipo económico puede llevar adelante, digamos, una salida ordenada del actual esquema. La verdad que es muy difícil por la pérdida de credibilidad que estamos hablando, ¿no? O sea, porque ya hoy no se le cree nada al equipo económico. Entonces, me parece que eso sería fundamental. Ahora, la verdad que un dólar de 2.000 pesos, hoy te diría que en términos económicos no se justifica. La verdad es que un dólar de 2.000 pesos hoy no se justifica. Solamente una mala política te lo puede llevar a un nivel de semejante, de esa magnitud. Bueno, ahora escuchamos un poquito, mirá lo que dice Carlos, ¿no? Que es habitué del programa. Dice que asistió a Caballo justo en el 6, Avenida de Washington. Le dije, escuchá tu programa y me dijo ese pieza. Justo que con Caballo. Que nos hemos peleado con Caballo, pero mal. Pero bueno, también los tiempos cambian y yo vengo comentando que lo que viene diciendo Caballo es totalmente distinto a lo que eran los 90 y de alguna manera aprendió, ¿no? Aprendió de que hay que mirar la cuenta corriente, que bueno, hay un tipo de cambio de equilibrio y que hay que hacer un equilibrio entre la actividad real y tu equilibrio en el mercado cambiario, que la economía no logra encontrar un punto de equilibrio vía deflación de precio y salario, porque antes te lleva puesto, ¿no? Te lleva puesto la sociedad, con razón. Entonces, qué sé yo, a mí me parece que lo que viene escribiendo Caballo en el último año respecto al programa económico, además con un ánimo constructivo, porque es evidente que tiene un ánimo constructivo, es muy interesante, ¿no? Pero bueno. Gobernadores, como bien decís vos, presenten una alternativa razonable. Y los gobernadores hay un montón de gobernadores, la mayoría de los gobernadores son razonables. La mayoría de los gobernadores, incluso dentro del peronismo, no piensan como el kirchnerismo. Se unen simplemente porque tienen un proyecto de poder, pero piensan mucho más como nosotros que como el kirchnerismo.
Entonces, ojalá para el 2027 haya una propuesta que no implique la volatilidad política que implica esta elección de medio término que genera todos estos problemas que estamos viendo. Esto es en vivo ahora en la Bolsa de Comercio. La alternativa sea el comunismo. No puede ser. Realmente lo digo. Es inconcebible que la alternativa de gobierno sea el comunismo. Eso no pasa en ningún país. En ningún país, incluso donde gobierna la izquierda. O sea, por eso te digo, por eso me refiero al comunismo. Porque vos tenés países donde gobierna la izquierda, pero todos saben que la autopista es esta, ¿viste? Y si gana el de la derecha va a ir un poco más por acá, el del centro va a ir un poco más por acá, el de izquierda va a ir un poco más por acá. Pero para allá no va a ir nadie. No va a ir nadie. Nosotros somos uno de los poquitísimos países que todavía discuten eso. Entonces, eso no puede estar más. Por eso digo que es importantísimo esta elección, porque lo importante es mostrarle al mundo que no queremos ir más por ese camino. Cuando la oposición racional, cuando los gobernadores vean que la gente validó ese camino, entonces van a entender que van a tener que hacer una propuesta más racional para el 2027. Y eso va a beneficiar a todos los argentinos. No puede ser que la propuesta sea expropiar campos, ¿qué otra cosa dijeron? Cobrarle impuesto a la riqueza otra vez. A la riqueza, liberar a Cristina, generar déficit y financiarlo con emisión. Yo también, si estuviera afuera y veo eso, digo, pucha, este país no aprende más. Entonces, el mensaje de estas elecciones es mucho más profundo de lo que todos creen. Está todo el mundo mirando y lo que están mirando es que los argentinos validen el rumbo. Eso va a hacer que haga que en el 2027 las alternativas no sean Milei o comunismo, sean Milei o algo mucho más racional. Y entonces se va a acabar esa locura de que cada vez que haya una elección, digamos, picos de presión, cual si estuviéramos en no sé dónde. Entonces, esa es mi visión. Bueno, ahí está Caputo recogiendo un poquito el piolín del barrilete, ¿no? Se lo nota mucho más conciliador, ¿no? Llamando a la oposición comunismo. No, la verdad que si gana se ve que van a buscar el consenso. Se nota que están aprendiendo de los errores y van a buscar el consenso. Bueno, vamos a ver si eso es así, porque vos sabés que está recogiendo el piolín, incluso él que se sumó, que no era así, pero se sumó al tema de las redes sociales, la soberbia, de tirar, eran todos zurdos comunistas, insultando, diciendo barbaridades, todos los gobernadores son degenerados fiscales, repregunta, todos, sí, todos, aún tus propios aliados, es decir, yo creo que ahora nadie está pensando, cuando él dice, bueno, pero los gobernadores son racionales y demás, ahora es al revés. Yo creo que todos están cuestionándose si el gobierno va a ser racional o no. Si va a ser el dogmatismo de siempre o si va a tener la racionalidad de ir a algún tipo de negociación política, porque acá no cambió nada. El kirchnerismo siempre votó en contra todos los proyectos desde que inició el gobierno de Milei, y aún así Milei tuvo los votos al principio en el Congreso y ahora no los tiene porque los que cambiaron fueron los que vieron que Milei los degradaba. Que además el gobierno no negociaba absolutamente nada, que quería imponer, que su armado político de gestión lo dejó de lado por su armado electoral de poder. Bueno, entonces, obviamente siempre dijimos que es mucho más sensato para cualquiera que esté pensando en no solamente atraer inversiones, sino darle una hoja de ruta a los propios empresarios argentinos, grande, mediano, pequeño, que no dijesen somos nosotros o el caos, somos nosotros o el comunismo, pues si no nadie va a decir, bueno, a ver, esperemos a ver qué pasa. Yo creo que está bastante claro que se han moderado un poco por el tema electoral. O sea, yo no sé cuánto... El tema electoral, vamos a ver si le va bien en la elección, cómo cambian, digamos, si efectivamente eso lo instrumentan desde el punto, o plantean, no, miren, me validaron,
porque aparte no lo van a validar con un tercio de la sociedad. Que tener un tercio de diputados y qué sé yo, y un quinto de los senadores, el 20% de los senadores, de todas maneras, vos necesitas la negociación política, pero bueno, vamos a ver. Hay un cambio en el discurso, ¿no? ¿Vos también lo viste, Martín? Sí, bueno, está habiendo una cantidad de rumores respecto al gabinete. Pasa que algunos medios ya están muy quemados, ¿viste? Y no se le puede creer nada a lo que dicen, pero hay muchas versiones, ¿viste? De Sturzenegger en economía, de Loredo en Ministerio del Interior, de... Yo estuve anoche con de Loredo en el programa en La Nación Más. A él le ofrecieron el Ministerio de Defensa en lugar de Petri, pero después hay que ver quién te lo ofreció, porque Santiago Caputo se autopromocionó. Este Barry Bennett, que lo traía como el enviado de Trump, bueno, parece que no le atienden el teléfono en la Casa Blanca. ¿Te acordás que yo conté la reunión que tuvieron con De Loredo, Pichetto, Ritondo, Barry Bennett, Caputo y Vidal, la mano derecha de Santiago Caputo? Sí. Y que este Barry Bennett hablaba, una chica que es de la misma consultora esta de Escaturice, y de Barry Bennett, hacía oficial de traductora, y hablaba y decía, bueno, porque aparte nos gustaría mucho que Santiago ordene todo el tablero político y esté dentro del gabinete, y parece que este Barry Bennett, lo que dicen alrededor de Karina es, el pendejo se autopromocionó. Así, Fue él el que agarró y lo presentó a este como si fuera el que habla por Trump y que lo quiere a Caputo para ordenar la política argentina, Santiago Caputo. Mientras Santiago Caputo no resuelva su interna con Karina o vea cómo hacen con Milei para resolver eso, hay un problema. Y respecto a los candidatos, hubo varios que le ofrecieron, pero hay que ver si quieren estar o no. Por ejemplo, Dietrich. Dietrich tiene que pasar por Macri. Individualmente ninguno quiere saber nada, porque dice, te vas a sumar a una banda que después te cruzaste con cualquier cosa y te dicen cualquier cosa y te echan. ¿Por qué se va a Huertain así? Huertain que, ¿se acuerdan los videos de Huertain con Cristina? Uh-huh. Sí. O los viajes con Venezuela y todo eso. Por acá nos olvidamos todo, ¿no? Algunos me dicen, che, Maxi, sos peroncho, lo que fuera. Digamos, eran otros tiempos. Milei trabajaba en la fundación de Scioli, en Fundar. No sé cómo se llamaba, no Fundar, ¿cómo se llamaba? La fundación de Scioli en la campaña 2015. A principio del gobierno de Alberto Fernández en 2020, le mandaba mensajito a Alberto Fernández y le decía, profesor. Es decir, todos hablan del tema de Massa o lo que fuera. Debe haber poco dirigente político que tenga tanta reunión con Massa previo a ser presidente. Entonces, lo que quiero decir es que el gobierno tiene que reorganizarse íntegramente y hacer acuerdos más institucionales. Van a hablar con Macri para incorporar no a Caputo, no a Ritondo, a Santilli y a Guillermo Montenegro, que hasta se pusieron el busito ese violeta para hacer una foto en La Matanza, ¿te acordás? Medio vergonzoso. Sino van a hablar con Macri para hacer un acuerdo político con Macri, van a hablar con los gobernadores, va a haber algún tipo de armado con el radicalismo. En Córdoba, el gobierno hizo una apuesta muy fuerte, que es ir solo. Lo dejó, ayer no estaba juez en el acto, lo dejó afuera juez, que era su amigo con el que comía milanesas. De Loredo quedó totalmente afuera. Es decir, el radicalismo no va a meter por primera vez ningún diputado por Córdoba. Es decir, no quedó en el armado de nada. Fueron solos ellos, la Libertad Avanza. Bueno, ojo, le puede ir bien en Córdoba. Pero le puede ir bien, significa sacar un tercio de los votos, ganarle a Schiaretti y quedarse, creo que son 4 diputados.
4 diputados se quedaría Schiaretti y una de la Sota. Pero si hacían acuerdos en Córdoba, se quedaban con todo. Podían sacar más del 50% de los votos. O cerca, qué sé yo, del 50% de los votos. Entonces, ojo que... Podían compensar una mala elección de la provincia de Buenos Aires con creces. Sí, igualmente están viendo que la elección dicen que va a ser mejor que lo que fue la elección pasada en septiembre. Pero bueno, Martín, estás viendo que hay mucho ruido respecto al gabinete, con la salida de Huertain, quién llega para reemplazarlo. Lo que te decía de Loredo, lo tantearon, pero bueno, el que tantea es Caputo y bueno, hay que ver si Caputo está empoderado o no, ¿no? Sí, bueno, él lo mencionan para jefe de gabinete, pero la verdad que, no sé, de afuera parece como alguien que no se anima a hablar en cámara, viste, como súper oscuro, y el jefe de gabinete es todo lo contrario, viste, está dando la cara todo el tiempo. Entonces me parece raro eso. Me quedo colgado, pero el otro, es raro que Huertain te renuncie un miércoles antes de una elección, ¿no? Y que no se banque a renunciar hasta el lunes. No, igual ya desde el fin de semana que habían dicho que ya había presentado la renuncia, pero que no lo querían oficializar hasta las elecciones para no meter ruido. Pero bueno, lo sabía todo el mundo, capaz que dijo, bueno, ya está. Está bien. Es raro, ¿no? Sí, es raro. Algo en la pasó política ahí. no se hace ese tipo de cosas. Es una señal. Haber renunciado 4 días antes de las elecciones. Está marcando de lo que dicen todos, que tienen que resolver la interna, porque si no es un desbande el gabinete. Y no se resuelve sumando a desesperados por el poder. A ver quién se queda con la presidencia de la Cámara de Diputados, quién se queda con el Ministerio de Seguridad, ¿no? Los que están desesperados por el poder. Que ya los tenían con ellos, pues estaban desesperados por el poder. Sino que cuando está hablando acá Caputo, está hablando de algún tipo de acuerdo distinto, ¿no? De cambiar la silla y sumar a los mismos que están. Si todos sabían que Caputo era el que manejaba supuestamente las cosas, la negociación con los gobernadores y demás, hasta que lo bajó Karina. Pero el tema es si vas a ampliar, ¿no? Si vas a poner en puestos relevantes a los que ya sabía que estaban. A ver si dice algo más, Caputo. No estoy escuchando, ¿se escucha? Sí. Y también es cierto que con esos gobernadores nosotros podemos tener diálogo, por supuesto que podemos tener diálogo. Son gobernadores que hacen su juego político, pero que piensan mucho más, insisto, como nosotros que como el kirchnerismo. Los vas a escuchar hoy o en cualquier momento diciendo cosas contra nosotros. Bueno, es parte del juego político. Sí, con lo de los gobernadores. Las mías, o sea, cuando dice, bueno, nos tenemos que hacer cargo de la ruta 19, sí. Yo te puedo decir, está bien, nosotros bajamos 2,5 puntos de impuestos no coparticipables. O sea, no le tocamos un peso a las provincias. Lo bajamos todos nosotros. Después, le bajamos a 0 las retenciones a las economías regionales. Estabilizamos la macro. Cuando yo llegué, la mayoría de los gobernadores no tenían plata para una nómina salarial. Hoy tienen para 4 más. Yo te lo digo, o sea, yo tengo reuniones con gobernadores con gobernadores peronistas en el ministerio, se van, me dan un abrazo y me dicen, seguí así, Toto, no le des bola a nadie. O sea, quiero decir, gente ¿Y que vos piensa, ahí le decís bajen ingresos brutos, bajen impuestos? Obvio que se lo digo. Denos una mano con eso, le digo. Bueno, o sea, como todo, ellos también tienen que, digamos, llevar este proceso. Todos tenemos claro, nosotros desde el Estado, que impuesto al cheque y retenciones son los peores y los gobernadores tienen... Ahora, en vista de los resultados que están obteniendo, cuando le dan un abrazo y le dicen seguí así, no le dé bola a nadie, ¿qué es lo que le quieren decir? Porque la verdad que le digan eso es medio, viste, o sea, teniendo en cuenta los resultados que están a la vista, no sé si lo están felicitando para... Son malos, vos decís que los gobernadores son pícaros y dicen seguir así, no le des bola a nadie, así la terminás de chocar toda. Claro, exactamente, me parece que van más por ese lado.
Me parece que hay un cambio ahí saludable, ¿no? De tirar una línea distinta con los gobernadores. Vamos a ver. Es clave para el gobierno si hay un buen resultado, como contaba al principio, del gobierno nacional y medio flojón de los gobernadores. Obviamente esa negociación se encara de otra manera. Distinta es si a los gobernadores le va bien y al gobierno nacional no le va tan bien, ¿no? Entonces, ahí se está discutiendo de cómo se sientan a la mesa de negociación, con qué poder se sientan. Ahí dicen que hay un proyecto de Mazot, de dictamen de minoría del presupuesto, en el cual plantea superávit fiscal primario para el año que viene y financiamiento para las leyes que el presidente finalmente promulgó, pero sin financiamiento, ¿no? Discapacidad, universidades y Garrahan. Esas tres leyes, sobre todo Garrahan y discapacidad, que yo creo que si sacás el tema de discapacidad de nuevas pensiones, es muy poco en términos fiscales, muy poco. La verdad que llama la atención que el gobierno haga todo el gesto de que no tienen financiamiento y que las las promulga sin financiamiento. Pues la verdad te podés callar, promulgarlas, pasar para adelante y después buscar el financiamiento de donde sea. Le das al secretario de Hacienda, a Uberman, y te lo consigue. Si no lo consigue, van viendo cómo van dosificando los fondos. Pero por eso muchos dijeron ayer, de nuevo el gobierno está tratando de mojarle la oreja a todo el Congreso, que ya te aprobó las leyes, que te rechazó los vetos, y encima promulgás y decís que no la vas a aplicar hasta que no tenga financiamiento. Si lo mismo ya la tenés que aplicar el año que viene, ya quedan 2 meses ahora. ¿Entendés? Es muy difícil que ese mismo gobierno sea el que dentro de 5 días va a ser totalmente dialogista y que va a acordar con la oposición, ¿no? Eso es lo que uno ve que no cierra. No, la verdad que hay cosas muy llamativas, por eso digo, hay que ver cómo esto decanta. Cerramos con esto, a ver, y te libero, Cristian. Fíjate lo que dijo del swap. A ver, Martín, de lo que dijo del Nosotros swap. El año que viene Milei. tenemos vencimientos de deuda por 8.500 millones de dólares. Básicamente, 4.000 en enero y 4.500 en julio. Sí. ¿Cuál era el temor que estaba manifestando el mercado? Que básicamente nosotros tenemos las reservas, tenemos de libre disponibilidad, y el mercado decía, bueno, pero si vos vas a pagar la deuda, no podés defender la banda cambiaria. Bueno, esto lo que hace que es que los dólares que están en el Banco Central se puedan usar libremente para defender la banda cambiaria, y si llegado el mes de enero nosotros no tenemos acceso a los mercados internacionales, ejecutamos 4.000 millones de dólares del swap y pagamos deuda. Si llegado el mes de julio de vuelta no pudiéramos acceder a los mercados, ejecutamos otro tramo y pagamos los 4.500. Es decir, ¿qué es lo que asegura esto? Esto asegura que Argentina va a honrar su deuda. Al asegurar que vamos a honrar la deuda, pasan dos cosas. Uno es que va a bajar el riesgo país, porque digamos, o sea, el riesgo país tiene que ver con que usted no pague. Si vamos a pagar, el riesgo país tiene que colapsar. Dicho esto, además, cuando usted baja la tasa de interés, la expectativa de devaluación baja. Y por lo tanto, el poder de fuego del Banco Central, digamos, mantiene su poder de fuego, pero en una situación de menos demanda de divisas. Por lo tanto, digamos, las tensiones en el mercado cambiario aflojan. Entonces, esto, digamos, me parece que es una excelente noticia, porque al bajar la tasa de interés, vuelve el crédito, entonces las empresas vuelven a financiar su capital de trabajo y se ponen de vuelta en funcionamiento. No solo eso, digamos, el consumo va a tener crédito, usted va a poder también comprarse una casa con crédito hipotecario o un crédito prendario para un auto. Entonces, y de esa manera empieza a recuperarse la actividad económica y con eso el empleo y los salarios reales. O sea, Bueno. Mezcla absolutamente todo. Y de hecho no es lo que sucedió en el mercado, porque el riesgo país ha anunciado el swap, el riesgo país termina subiendo, ¿no? Hoy con una baja en este momento de 1,3% de los bonos, el riesgo país sigue subiendo. Martín. Y Cristian, ¿vos crees que si sale bien el resultado electoral neutral, o sea, ponele que lo poco que saque de votos lo compensa con el armado político posterior y no tenés un efecto negativo sobre la elección, pero verdaderamente mantienen las bandas y no modifican nada?
¿Cómo ves la reacción del mercado frente a esa dualidad de situaciones? A ver, yo creo que si mantienen las bandas y no modifican nada, va a ser muy difícil que lo puedan sostener, porque por lo que yo te decía, yo necesito, o sea, primero, hay modificaciones que vos tenés que hacer. O sea, vos no podés seguir con este nivel de tasas, vos tenés que bajar el nivel de tasas. Si vos bajás el nivel de tasas, ya la presión sobre el tipo de cambio se te puede ir la presión especulativa, pero ya te nace una presión lógica por una baja de tipo de tasas y un tipo de cambio que te va a quedar más accesible y demás. Y por el otro lado, necesitas sí o sí que el gobierno empiece a comprar. Entonces, va a ser muy difícil que aún en un escenario positivo en el resultado electoral puedan sostener este nivel de tasas, digamos, por todas las modificaciones que vos sí o sí tenés que hacer dentro de la economía. La principal, la baja de tasas, tenés que mejorar los encajes, van a ser más pesos disponibles y un banco central o un tesoro, elegí vos cualquiera de los dos, comprando tipo de cambio. En ese contexto es muy difícil que vos puedas manejarlo o mantener este esquema de tasas. Para mí, este esquema, perdón, de banda. Vuelvo a lo mismo, para mí no es que no estás frente a un escenario de un dólar atrasado. Por lo tanto, modificar el esquema cambiario tampoco nos tendría que llevar a un dólar de 2.000 pesos, ni siquiera algo parecido. El dólar tendría que estabilizarse con otras reglas de juego, probablemente sí, 100, 200 pesos arriba de estos valores, pero sin la locura de lo que se está diciendo en algunos lados de esos 2.000 pesos y demás. A ver, yo de lo que dijo Milei, hay algo que no sé si lo 4.000 escucharon. en enero y 4.500 en julio. Sí. Los ¿Cuál vencimientos. era el temor que estaba manifestando el mercado? Que básicamente nosotros tenemos las reservas, tenemos de libre disponibilidad, y el mercado decía, bueno, pero si vos vas a pagar la deuda, no podés defender la banda cambiaria. Bueno, esto lo que hace que es que los dólares que están en el Banco Central se puedan usar libremente para defender la banda cambiaria, y si llegado el mes de enero nosotros no tenemos acceso a los mercados internacionales, ejecutamos 4.000 millones de dólares del swap y pagamos deuda. Si llegado el mes de julio de vuelta no pudiéramos acceder a los mercados, ejecutamos otro tramo y pagamos los 4.500. Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Escucharon eso? Sí. Si vos usás ese esquema y el riesgo país no te va a bajar nunca. Digamos, no te va a bajar nunca, porque si vos estás diciendo que los dólares de la reserva del FMI no era para defender el techo de la banda cambiaria, eran para cubrir los vencimientos de deuda si efectivamente no volvías a los mercados. Es decir, si vos crees que el swap es para cubrir los vencimientos de deuda y vas a mantener los dólares que te prestó el FMI para defender la banda cambiaria, qué sé yo, para mí es un esquema. Siempre dijeron eso igual, ¿eh? Desde el momento cero dijeron que el swap venía para garantizar el pago de la deuda. En ese punto mantiene cierta coherencia. Pero, Siempre dijo eso. Claro, pero no podés decir que tenés los dólares de la reserva para defender un tipo de cambio fijo, el techo de la banda. No, obvio, porque la verdad que es decir, hoy vos podés tener perfectamente, si el swap fuera cierto, podés tener perfectamente cubierto todos los vencimientos 2026 y 2027. ¿Tenés cubierto todos los vencimientos? ¿Cuál es la duda del mercado? Lo dijo Marul, mira, me mandó un audio, justamente me mandó ayer cuando estamos discutiendo eso. La duda del mercado es que se rifen todos los dólares en el techo de la banda. Esa es la duda que hay. Entonces, la forma de eliminar esa duda del mercado es justamente decir, yo creo que también hay duda de que vos puedas activar el swap. Claro, evidentemente, pero ya está activado. El gobierno dice que ya está activado. No está activado. No está activado. Y bueno, el gobierno dice que está activado, que no se contabiliza. Está activado sería si agarrás un tramo, lo activás, ponés la está bien. No, dice el que mercado duda que se puede hacer eso. A ver, ¿qué hubiese sido lo ideal? ¿Qué hubiese sido lo ideal?
lo ideal hubiese sido activar 10.000 millones de dólares, dejarlos depositados en Nueva York, ¿sí? Está bien, está bien, está bien. Para el pago de la deuda, y vos ahí sí, obviamente, bajabas cualquier tipo de incertidumbre en el repago de la deuda. Creo que eso hubiese sido lo ideal. Ahora, ¿está Estados Unidos dispuesto realmente a activarlo? Y yo creo que está bien, está bien. Estados Unidos quiere ver el resultado electoral. Sí, de todas maneras, está bien, pero de todas maneras, yo creo que es todo porque te está supeditando a un esquema cambiario electoral, porque si no, es decir, no era que tenías tipo de cambio flotante, entonces en tipo de cambio flotante no tenés que defender, no era que no necesitabas reservas, Milei dijo, no necesito reservas, ¿por qué no necesitas reservas? Porque voy a un tipo de cambio flotante, y con tipo de cambio flotante no necesitas reservas. Bueno, entonces, y los dólares del FMI, ¿para qué son? Para garantizar el pago de deuda. Ahora resulta que hay duda de que se te activa el swap. ¿Para qué necesito el swap de los Estados Unidos? Si ya tengo los dólares del FMI para pagar los vencimientos de deuda del año que viene. No, pero quiero defender, tengo el poder de fuego para defender el techo de la banda. Para mí, el gobierno entra en una contradicción enorme que solo se entiende porque tenés elección el domingo. Terminada la elección del domingo, si vos seguís trabado en esta situación, aunque el dólar te baje, aunque el dólar te baje, es más, si el dólar te baja, mejor. Tenés que aprovechar para ir a otro esquema cambiario. Si el dólar te baja, ponele que te baje, que te va bien, que lo que fuera, que entran a venderte, te baja a 1.350, a 1.400, en ese momento tenés que decir, ¿vieron? ¿Vieron que pasó todo? Bueno, ahora vamos a otro esquema cambiario. Y el esquema es de flotación. Y tenemos atrás en la flotación el Tesoro de Estados Unidos, tenemos un montón de liquidez, es lo que usan todos los países del mundo, ya salieron de los esquemas, ¿no? Entonces, porque si no, si zafás esta vez, te la vas a poner en la próxima. Y además vas a tener un riesgo grande para bajar permanentemente el riesgo país. ¿Por qué va a ser el riesgo? Porque ¿cuántos dólares te tienen que dar para garantizar los pagos de deuda del año que viene y del próximo? Si ya te lo dieron en abril y aún así se te volvió a disparar el riesgo país. Y ahora estás dudando de si el swap es en serio o no. Entonces, me parece que el gobierno está dando vuelta con eso y el problema que tiene es que el esquema está mal. Que el esquema ya, este esquema como fue el crawling peg en su momento, que llegó hasta un momento y no sirvió para nada, bueno, esto tampoco está sirviendo.